Una sesión de espiritismo. De vez en cuando se producían discusiones científicas en el campo. En una ocasión presencié algo que jamás había visto en mi vida anterior, aunque se relacionara tangencialmente con mis intereses profesionales, una sesión de espiritismo. Me convocó el médico jefe del campo, también recluso, que sabía que yo era psiquiatra. La reunión, rigurosamente secreta, se celebró en su pequeño cuarto privado de la enfermería. Formábamos un círculo reducido al que se agregaba de forma irreglamentaria el suboficial de seguridad del equipo sanitario. Un prisionero extranjero invocó a los espíritus con una especie de oración. El administrativo del campo estaba sentado ante una hoja de papel en blanco y un lápiz en la mano, pero sin la intención voluntaria de escribir. En el curso de la sesión, que concluyó a los 10 minutos, debido al fracaso del médium para conjurar los espíritus, el lápiz del administrativo dibujó lentamente unas líneas sobre el papel, de las que surgió de forma bastante legible la frase Vae vi. Alguien aseguró que el administrativo no sabía latín y que nunca había oído esa expresión. Vae victus. Ay de los vencidos. En mi opinión, es muy probable que hubiese oído alguna vez esas palabras sin captarlas conscientemente y que hubiera permanecido en su interior para que el espíritu de su inconsciente, la recuperara en aquel momento, meses antes de nuestra liberación y del final de la guerra. La huida hacia el interior. Pese a la bajeza física y mental imperantes en el campo de concentración, podía cultivarse una profunda vida espiritual. Las personas de mayor sensibilidad, acostumbradas a una activa vida intelectual, posiblemente sufrieran muchísimo. A menudo, su constitución era frágil. Sin embargo, el daño infligido a su ser íntimo fue menor, pues eran capaces de abstraerse del terrible entorno y adentrarse a través de su espíritu en un mundo interior más rico y dotado de la paz espiritual. Solo así se explica la aparente paradoja de que los menos fornidos soportaban mejor la vida del campo que los de constitución más robusta. Para aclarar esta cuestión tengo que recurrir de nuevo a la experiencia personal. Contaré la serie de rutinas que repetía cada mañana antes del alba cuando nos dirigíamos al lugar de trabajo. Oíamos las órdenes vociferantes. Atención, destacamento, adelante, izquierda, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. Izquierda, 2, 3, 4. El primer hombre. Media vuelta a la izquierda, izquierda, izquierda. Gorras fuera. Todavía resuenan en mis oídos esas palabras. A la orden de gorras fuera, atravesábamos la verja del campo enfocados por los reflectores. El que no marchaba con la marcialidad recibía una patada, pero corría peor suerte el que se protegiese del frío. Osaba calarse la gorra hasta las orejas antes de tener permiso de hacerlo. En la oscuridad del alba tropezábamos con las piedras y pisábamos los charcos de la única carretera de acceso al campo. Los guardias nos conducían a culatazos gritándonos constantemente. Los que tenían los pies llagados se apoyaban en el brazo de su vecino. Apenas se oía una palabra. El viento helado no estimulaba la conversación. Con la boca protegida por el cuello de la chaqueta, el hombre que marchaba a mi lado me susurró de repente: si nuestras mujeres nos vieran ahora, espero que ellas estén mejor en sus campos e ignoren nuestra situación. Sus palabras avivaron el recuerdo de mi esposa. Cuando se ha perdido todo. Caminábamos kilómetros a trompicones, resbalando en el hielo y sosteniéndonos mutuamente sin decir nada, pero los dos sabíamos que cada uno pensaba en su mujer.
Yo levantaba de vez en cuando la vista al cielo y veía diluirse las estrellas en el primer albor rosáceo de la mañana, tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba con asombrosa nitidez. La vi constantemente sonriéndome con su mirada franca y alentadora. Real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol del amanecer. En ese estado de embriaguez, un pensamiento vino a mi mente. Comprendía, por primera vez, la verdad contenida en las canciones de los poetas y proclamaba como el conocimiento supremo por tantos pensadores. El amor es la meta última y la más alta a la que puede aspirar un hombre. Percibí entonces, en toda su profundidad, el significado del mayor secreto de la poesía, el pensamiento y creencias, y las creencias intentan comunicar. La salvación del hombre consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo podía conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante. Se contempla al ser amado. En un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento, en tal situación, el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Por primera vez entendí el significado de las palabras. Los ángeles se abandonan en la eterna contemplación amorosa de la gloria infinita. Delante de mí un hombre tropezó y se desplomó, y sobre él cayeron los que iban detrás. Furioso, el guardia se acercó y sacudió el látigo sobre los cuerpos esparcidos por el suelo. Este incidente distrajo mi pensamiento por unos segundos, pero enseguida mi alma encontró el camino para regresar a su mundo, y olvidándome de mi vida en cautiverio, seguí hablando con mi amada. Yo le preguntaba, ella contestaba, luego ella preguntaba y yo respondía. Alto, habíamos llegado al lugar del trabajo. Nos precipitamos en el interior de la oscura caseta en busca de una herramienta en buen estado. Cada prisionero hizo con su piqueta o una pala. No podíais daros más prisa, cerdos. Pronto reanudamos el trabajo en la zanja, allí donde lo habíamos dejado el día anterior. El suelo helado crujía con los golpes de las piquetas y saltaban chispas. Los hombres permanecían silenciosos, con el cerebro entumecido. Mi mente se aferraba aún a la imagen de mi mujer. De pronto me saltó una inquietud. No sabía siquiera si seguía viva, pero estaba convencido de algo. El amor trasciende la persona física del ser amado y halla su sentido más profundo en el ser espiritual y el yo íntimo. Que esté o no presente esa persona, que siga viva o no, en cierto modo carece de importancia. Ignoraba si mi mujer vivía y no tenía medios para averiguarlo. A lo largo del cautiverio no tuvimos contacto postal con el exterior, pero en aquel momento esa cuestión había dejado de inquietarme. No sentía necesidad de comprobarlo. Nada afectaba la fuerza de mi amor y mis pensamientos y la imagen de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta, creo que, insensible a la noticia, habría seguido contemplando su imagen y hablando con ella con igual viveza y satisfacción. Ponme de sello sobre tu corazón, pues fuerte es el amor como la muerte. Cantar de los Cantares 8.6. Meditación en la zanja. La intención de la vida interior protegida al prisionero del vacío, de la desolación y la pobreza espiritual de la vida en el campo, viéndolo en su vida interior, en su vida anterior. Al dejar libre la imaginación, se solapaban en hechos del pasado, aunque no en los más valiosos. Al contrario, se recreaba con ternura los pequeños sucesos,
con esas cosas insignificantes. La nostalgia los transfiguraba y adquirían un matiz especial. El mundo al que pertenecía parecían muy distantes y no obstante el alma se refugiaba en ellos con añoranza. Yo me veía tomando el autobús, abriendo la puerta de mi apartamento, contestando el teléfono, encendiendo las luces. Nuestros pensamientos a menudo se concentraban en esos detalles insignificantes con tanta intensidad que casi nos hacían llorar. A medida que se intensificaba la vida interior de algunos reclusos, apreciábamos también la belleza del arte y de la naturaleza con una emoción desconocida. Bajo su influencia olvidábamos a veces las terribles condiciones de nuestro entorno. Si en el trayecto de Auschwitz a un campo de Baviera alguien hubiera visto asomados los ventanucos de los vagones del tren, nuestros rostros radiantes al contemplar las cimas de las montañas de Salzburgo, refuljantes por la puesta del sol, no habría creído que fuésemos hombres que habían perdido toda esperanza de vida y libertad. A pesar de ello, o tal vez precisamente por ello, nos maravillábamos de la belleza de la naturaleza de la que nos privó tanto tiempo el cautiverio. Incluso sucedía que, en pleno trabajo, un prisionero atraía la atención de su compañero señalándole el resplandeciente crepúsculo tras las altas copas de los bosques bávaros, como en la famosa acuarela de Durero. En los mismos bosques donde construíamos un enorme almacén secreto de munición. Una tarde, de vuelta a los barracones, ya tumbados en el suelo por el cansancio, con el cuenco de sopa entre las manos, entró de pronto un compañero que nos urgía a salir a contemplar la maravillosa puesta del sol. Allí, de pie, vimos hacia el oeste un cielo plagado de nubes que variaban de forma y de color del azul acero al rojo vermellón. Esa luminosidad contrastaba con la hiriente desolación grisácea de los barracones y del suelo fangoso, cuyos charcos reflejaban aún el resplandor del cielo. Luego, tras unos minutos de silenciosa emoción, un prisionero dijo: «Qué hermoso podría ser el mundo». Monólogo al amanecer. En otra ocasión, mientras cavábamos una zanja, el amanecer proyectaba una luz grisácea. Gris el cielo y gris la nieve, bañada por la luz del alba, grises los harapos que malamente cubrían los cuerpos de los prisioneros y grises sus rostros. Mientras trabajaba, mi imaginación hablaba con mi mujer, o acaso quería escudriñar la razón de mi sufrimiento, de mi lenta agonía. En una violenta protesta contra la inexorable de la muerte inminente, sentí que mi espíritu atravesaba todo el gris circulante que trascendía ese mundo desesperado, y en algún lugar oí un victorioso sí, en respuesta a mi pregunta sobre si finalmente la vida tenía sentido. En ese momento se encendió una luz en una granja lejana, recortada en el horizonte como una pincelada de color radiante en aquel amanecer grisáceo de Baviera, y la luz brillaba en medio de la oscuridad. Estuve muchas horas despedazando la tierra helada. El guardia pasaba junto a mí y me insultaba, pero yo seguía hablando con mi amada. La sentía a mi lado cada vez con mayor intensidad. Tenía la sensación de que podía tocarla, que si extendía la mano alcanzaría la suya. Una sensación extraordinariamente viva. Ella estaba realmente ahí. En ese preciso instante, un pájaro se posó justo delante de mí, sobre el montón de tierra extraído de la zanja, y me miró fijamente.